Hey, mi gente de Radiovisión Celestial, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Me ven contento y es porque detrás de cámara estábamos hablando con los invitados o parte de nosotros acá en Radiovisión Celestial. Les invitamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube y que den like y compartan nuestro contenido que tenemos para ustedes, cada uno de ustedes. Hasta nervioso me puse. Hoy es una edición nueva que tengo con unos adolescentes de mi ciudad de San Pedro de Macorís. Vamos a conocer de ellos y vamos a conocer la vida del cristiano siendo adolescente. Sin más preámbulo, cada uno de ustedes dice su nombre para que no me crucifiquen después del aire. ¿Su nombre? Mi nombre es Marlin. Marlin. ¿El suyo, caballero? Mi nombre es Esdras Eliasain. ¿Esdras? Eliasain. Eliasain. Un poquito complicado, ¿verdad? Nombre raro eso. Nombre. Mi nombre es Chameli Peguero. Peguero. Y el del ministro acá, el de la Biblia Pentecostal. El de la Biblia de los Pentecostales. Sí. ¿Cuál es su nombre? Nelson Pérez. Nombre muy común. Bueno, vamos a iniciar con cada uno de ustedes. Yo haciéndole una pregunta a ustedes, diciéndole también que se sigan suscribiendo a nuestro canal y compartan nuestro contenido. ¿A qué edad aceptaron a Cristo cada uno de ustedes? Se viene testimonio. ¿A qué edad aceptaste a Cristo? Bueno, yo acepté a Cristo a los 16 años. A los 16. Sí. Paul, predicaron, tú estabas en una situación o qué? Dios me llamó. Dios te llamó. Sí. ¿Y usted a qué año? Bueno. Ay, el testimonio. Se viene testimonio. No, mira. Yo nací en el Evangelio. Tú naciste en el Evangelio. Sí, tú vienes de mi corriente también. Sí, mis padres son líderes. Son líderes. De la congregación, pero usted sabe que uno nace en el Evangelio, pero nunca se da cuenta que uno es cristiano. Ok. Pero tú naciste en el Evangelio, pero ¿a qué edad hiciste profesión de fe? Bueno, porque hay muchos que están confundidos con eso. Exacto. Bien, vamos a abrir con esto así. Vamos a abrir de una vez. Hay muchos que están confundidos, que nacen en el Evangelio y no quieren hacer profesión de fe. Exacto. Y dice la Biblia que si tú confesares tu pecado con tu boca, Él te va a escuchar y tú tienes que venir a Él y confesar que aceptaste a Cristo para tú ser salvo. No porque tú naciste dentro de una corriente cristiana, porque tus padres son cristianos, no eres tú. Entonces seguimos. Bueno, si a eso nos vamos, yo creo que yo hice la confesión de fe a la edad de los 7 años. 7 años. Creo que sí. Bueno. Pero luego me descarrié. Ay, sí. Qué hijo esto. Por eso hablé del testimonio. Viene el testimonio. Sí. Ok. Sí. Vamos a cortar porque vamos, Chameli. Ey, tú me vas a crucificar porque yo tengo ya casi un año conociéndote y yo no me sé que tu nombre bien. Eso es algo que siempre me pasa hasta en la escuela. Pero bueno, mire, yo también me pasa lo mismo que él. Yo nací en el Evangelio, pero ya así de yo decir que tuve en ese encuentro con Dios y decidí como siempre entregarle mi vida. Fue en el 2019, yo tenía como algunos 12 años. ¿2019? Sí, 12 años. Okay. Y el caballero Nelson Pérez. Yo también nací en el Evangelio, pero ya cuando me vine a enterar bien que era lo que estaba haciendo a los 11 años, ya decidí mantenerme. Te decidiste a los 11 años. O sea, que no ha confesado a Cristo. Pero confesaste a Cristo. Yes. Acércate más al micrófono. Ajá, exacto. No tenga miedo. No, el micrófono no te va a comer. Vamos a fluir bien. Entonces, es decir, que cada uno de ustedes aceptó a Cristo como su único salvador. Yo, por ejemplo, yo nací en el Evangelio y yo acepté a Cristo alrededor también de los 7 años. Pero lo mío fue como algo como diferente, porque yo me crié en una iglesia evangélica que contaba a las chicas cuando llegaron. Yo nací en la iglesia Segunda Evangélica Dominicana Moraviana, pero yo confieso a Cristo en una iglesia adventista. No relajes. Sí. Oh my God. Yo confieso a Cristo en una iglesia adventista cuando yo más o menos tenía como 7 años, en la iglesia adventista de la Filipina, que queda en la Guerra en Miramar. Pero ya después me voy para la iglesia evangélica de nuevo. Pero
Ah. Llegó a congregarse allá en la ventita. Claro, porque yo fui conquistador, guía mayor y todo eso. ¿Qué? Sí, yo fui conquistador, llené mi banda, tuve muchísimas medallas. El uniforme, cuando yo pasé a la iglesia evangélica, lo fui a llevar. Yo no Ay, debí qué llevarlo, tenía que tenerlo ahí, Claro. de recuerdo. Pero lo llevé porque la vecina mía, que yo le decía abuela, la difunta Dulce María Concepción, como era de allá, yo lo llevé como ese regalo para ella, para que se recordara de todo lo que hice dentro de la iglesia adventista. Bueno, no venimos a hablar de mi historia, venimos a hablar de ustedes. ¿Qué tan difícil ha sido ustedes como adolescentes y como jóvenes ser cristianos? Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. No tiene que ser necesariamente aleatoria, tiene que por orden, puede ser cualquiera que quiera fluir con la respuesta. Ok, bueno, mira. Para mí yo siempre he compartido que una de las cosas más difíciles para un adolescente cristiano es el hecho de estar en su alrededor con personas inconversas. Y vemos que esto es algo que no se puede evitar porque estudiamos, vamos al liceo y para mí esa es una de las cosas más fuertes en el sentido de que estamos constantemente expuestos a ese ambiente, 8 horas al día, estamos compartiendo con personas que no comparten lo mismo que nosotros, no son cristianos y para mí eso es algo que tiene un nivel de influencia demasiado fuerte ahora mismo en los adolescentes cristianos. El entorno social. El entorno Exacto. social. El entorno social. Ha sido bastante difícil para ti ser. Mira, cuando tú procedes a ser influente y no influencia, pues nosotros tendremos a ser personas que nos dejamos llevar de la corriente y de lo que las personas puedan hacer. Queremos hacerla también por la falta de identidad. Y eso se ve mucho nosotros, porque esa parte fue la que más nos ha costado a todos los jóvenes cristianos manejar. El ser influente y no influente. O sea, el ser influencia y no influente. Ok. Para ti ha sido difícil Yo ser creo que cristiano. mantener mi integridad como cristiano fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo, antes de venir a San Pedro, yo estuve viviendo en Bávaro. Ay, No ay, ay, estaba- ay, ay, ay. Estaba un poquito apartado de la iglesia ahí. Y con el tiempo, poco a poco, fui alejándome. Pero gracias a Dios, aquí en San Pedro pude Retomar. retomar. ¿Y para usted ha sido difícil siendo adolescente, siendo joven cristiano? Verdaderamente sí, porque aquí en Dominicana mayormente tienen como una cultura de aceptar a Cristo después de la juventud. Que escuchamos como que, sí, yo voy a aceptar a Cristo más adelante. Ajá. Siempre esa es la respuesta. Entonces, hay ataques espirituales, hay ataques exteriores también. Y es sumamente difícil, de verdad que sí. Pero cuando hay un amor genuino por Dios, no importa. Voy a seguir ahora mismo con dos vertientes, la misma sintonía contigo, o con todos ustedes, de eso que tú estás hablando, por ejemplo, hablaste de de la influencia que toman y también de la condición con los amigos. ¿Qué tan fuerte fue cuando tú aceptaste a Cristo? Ese cambio, aceptaste a Cristo y ahora tus amigos dicen, ay, la cristiana, ay, el cristianito de la cristianita. ¿Qué tal fue? ¿Cómo te fue los bullying? Porque a veces uno recibe, te lo digo yo por experiencia, recibía un poco de bullying, pero no tanto, porque yo me crié o estudié en un colegio cristiano. Entonces, al criarme en un colegio cristiano, estaban como un poquito en el área. Pero ustedes, tú estudiaste en un liceo, usted estudió en un liceo. En un liceo, sí. ¿En cuál? En el Politécnico. Politécnico. ¿Cuál de Sí, todos? ¿Pedro Feliciano? Sí. Al Pedro Feliciano. Sí, verdaderamente. Para mí no fue tan difícil porque Dios a mí me fue preparando. Antes de yo aceptar a Cristo públicamente, que aquí están mis amigos de testigo, que yo le decía, ¿cómo yo voy a aceptar a Cristo? ¿Cómo yo voy a aceptar a Cristo? Dije, no, di que sí, ya. Y así fue. Pero de verdad que para mí no fue difícil decir soy cristiana. No, yo nunca me avergoncé de Dios. Jamás. Para No ti, fue Nelson, ha difícil. sido difícil decir que eres cristiano. Regular. Regular. Es decir, Regular. yo, por ejemplo, ha sido, te voy a decir, en unos momentos, a veces uno llega a sentir como un poquito de vergüenza en decir que uno es cristiano.
Bueno, yo negaba a Cristo, pero. Pedro. ¿Cuántas veces lo negaste? Está bien, vamos a dejarlo eso para de cámara. Pero Nelson, entonces para ti fue difícil. Lo que pasó fue que cuando yo me fui apartando un poco del evangelio, o sea, ver o pasarse por la mente que yo era cristiano era algo prácticamente imposible. Entonces cuando yo vine a San Pedro, que retomé mi camino y comencé a sumergirme, volví a reencontrarme con mi gente y de verdad tú eres cristiano, me pegó un poquito. O sea, así decirle que sí o no, pero fue una etapa que ya tumbé, ya no me avergüenzo de eso. Por ejemplo, en el colegio, en la escuela, en los liceos, Nunca me negué. Nunca te negaste. Nunca negaste tu fe. Hay gente que nunca negó su fe. Dios mío. O sea, Dios mío. Cuando vine aquí a San Pedro, que me tuve que cambiar de colegio, mi visión siempre fue predicarle la palabra a los que estaban en mi curso. ¿Algún momento llegaste a negar a Jesús? No. Quizás no con mis palabras, quizás con mis hechos en algún momento. Todos los hechos lo hemos negado. Pero con mis palabras no, en el sentido de que, mire, le voy a contar esta parte. Y es que cuando yo estaba en la escuela primaria, todo el mundo me conocía como que yo era cristiana. Ajá. Pero ciertamente mis actos decían lo contrario. Llega la pandemia y eso es una transición para mi vida. Ay, Dios mío. Pandemia. Eso es una transición porque ahí fue como le dije, yo tuve como ese encontronazo con el Señor y tomé la decisión de decirle al Señor que cuando yo entrara al liceo, que era una etapa entre primaria y liceo, yo no quería entrar por entrar, sino que no quería entrar simplemente a estudiar, sino a predicar de su palabra, que fue algo sumamente difícil porque los levantamientos que tuvimos después de nosotros decidir hacer eso, fue algo terrible, de verdad. Yo en una ocasión, yo viví una etapa dentro del colegio. Por ejemplo, un colegio, pero ok, el colegio apostólico, vivimos una etapa donde muchos jóvenes de mi contemporáneo estaban aceptando a Cristo. Porque regularmente en el colegio apostólico se sigue esa tradición que los lunes y los martes se hacen, la primera hora de clase es un culto, allá dicen capilla. Entonces, muchos jóvenes se estaban convirtiendo a Cristo. Y era decir que estaban obteniendo que si solamente en un curso había un solo cristiano, ya había 5 o 10. Wow. Entonces, el colegio después tomó otro rumbo y había una guerra espiritual. Y muchos no lo entendían. Pero a veces uno, como adolescente y como joven, dentro del colegio, dentro de las universidades, como dirían, la pregunta fue ¿quién ha negado? Por ejemplo, pero uno con los hechos. Exacto. Y cuando uno se da cuenta que uno negó a Dios o negó a Jesús, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Cuál ha sido el pensamiento de ustedes en base a cuando ustedes se dieron cuenta que negaron a Jesús con sus hechos? La peor sensación del mundo. Por lo menos en mi caso, yo también crecí en un colegio que los directores eran cristianos, se hacían culto allá. Pero los padres de aquí de San Pedro, como sabían que ese colegio tenía influencia cristiana, mandaban a todo el mundo para allá. Entonces ya tú sabes que allá había cristianos, no cristianos, había allá todo el mundo. Entonces, las personas que influían en aquel entonces, los jóvenes que influían no eran cristianos. Entonces a mí me tocó a veces por estar en el can y en el compinche, muchas veces ellos me decían, pero ven acá, ¿y tú no eres cristiano? Y yo como que, ¿qué? Eso es lo peor. Y uno como que, espérate, ¿y ahora qué digo? O sea, es la peor pregunta, pero... Eso es lo peor. Y cuando te dicen de que, no, pero si tú eres cristiano, pues yo soy pastor. No, mira, eso es lo peor, que digan que no, y eso, que es cristiana. Esa era para mí la peor sensación, porque quizá en el momento uno no se da cuenta de quizás lo grave de lo que estamos haciendo. Exacto. Pero cuando escuchaba yo esa frase, y eso, que tú eres cristiana, yo soy más cristiana que tú, eso era algo, mire, yo era una niña en aquel entonces, pero yo tenía conciencia, porque yo crecí en una casa sumamente cristiana y espiritual, ciertamente, y tenía conciencia sobre la presencia y demás, aunque no la conocía. Y cuando me decían, y eso, que tú eres cristiana, eso era algo que me rompía por dentro. Eso, bueno. Que en el momento yo me echaba a reír, pero después, mire, cuando yo llegaba a mi casa... a llorar. Con todo y eso, de que, por ejemplo, hay un estereotipo
de que la gente tiene una percepción de cómo debe ser un cristiano. Bueno. Ahí llega el asunto. Porque, por ejemplo, a veces uno hacía algo y no era que era pecado, por tampoco se veía bien delante de los ojos de las personas. Exacto. Entonces, muchos de nosotros tuvimos ese trayecto en nuestra vida de que nos juzgaran sin nosotros haber hecho algo malo. Exacto. Entonces, seguimos con la misma pregunta con usted, señorita, de que en qué momento negaste a Jesús y cómo te sentías dentro, siendo el adolescente ahí en la escuela. Verdaderamente, no voy a decir como que he tenido Esa esa oportunidad de como de negar a Jesús. Siempre he sido como muy determinada en cuanto a esas cosas. Como que yo pienso mucho antes de hacer las cosas. Eso sí, que uno como ser humano falla, obviamente, y uno se siente mal con Dios. Pero no he tenido como esa oportunidad de decirle, Dios, te negué o algo así. O sea, no. No he tenido como no ha tenido como esa circunstancia en la cual tú digas yo soy cristiana o no soy cristiana o como que hay un momento, porque llega un momento en nuestra adolescencia con los amigos que uno en ese momento o en esa hora o en ese rato uno no quiere ser cristiano porque uno quiere seguir en la misma colonia, en la misma sintonía que están nuestros amigos. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida nueva. Y al ser una vida nueva, todas las cosas son diferentes a cómo nuestros amigos y compañeros de las escuelas se comportan. Ahora, quiero que me hablen con sinceridad. ¿Cuál fue el comportamiento de ustedes en las escuelas? ¿Y qué decían de ustedes? Bueno. Vamos a hablar verdad aquí. Pero, no, porque es que si yo estudié con ellas dos, por lo menos. Con Charlene. Con Chameli. O sea, no puedo hablar mentira. Sí. Chameli y Marley. Ella todavía está en el liceo. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Ella te veía. Ella me conocieron inconverso, fue. Ella me conocieron inconverso. Pero espérate. Ay, Dios mío. Espérate, déjame ir para atrás. Usted me dijo a mí de que usted nació en el Evangelio. ¿Cómo que te conocieron converso? Sí, porque que yo me descarrié. Te descarriaste. Tuve un momento de caída. Oye, ¿Qué momento? Un momento de decir. Un momento de decir. Eso no se dice en público. Tuve un momento de caída. Entonces, ellas me conocieron en ese momento. Ajá. Entonces, en ese momento, como le dije, yo quizá era una influencia ya en el liceo. ¿Cómo? Pero no muy de buena fuerte, manera. muy fuerte. Entonces, no era de buena manera. Y el cambiar ese nombre fue lo que más me costó. ¿Cuál nombre? El nombre del no cristiano al cristiano. Yo pensaba como el soporte que tenía de Morenay. Ahora no. Él tenía su nombrecito. No, el cambiar el testimonio, eso fue porque todo el mundo se te aleja. Ya la gente no habla contigo de la misma manera. Ya la gente no comparte contigo de la misma manera. Ya la persona siempre te tienen, ahí viene el siervo, ahí viene esto, y como que te excluyen del curso, y eso es muy fuerte. Pero mira, ¿cómo? Ajá, sí. Dale. Yo digo que esa es una de las cosas más difíciles de las personas que entran inconversos a lo que es el sistema estudiantil y luego se convierten. Ay, sí. Porque ellos crean amistades y crean lazos. Entonces, en el momento de aceptar a Cristo, es como tomar la decisión de abandonar esas amistades. Exacto. En ese sentido, no de abandonarla, pero sí tú entender que ya lo que tú hacías antes con esas personas no lo vas a poder hacer. Es verdad, porque por ejemplo, cuando yo nací, me crié en el Evangelio, vuelvo y digo. No cayó, varón. No, espérate. Ahí va. Me deslicé más que una bicicleta y una patineta. Entonces, yo me descarrié. Y al descarriarme, yo entré al colegio siendo inconverso o siendo descarriado. Entonces, cuando entro a mitad del otro año, pues yo me convertí un 3 de enero. Dejé pasar diciembre. Pero yo me convertí un 3 de enero. Y cuando ese contraste del tipo de desorden, porque no es que era que un maíz, como dicen. Yo era un desorden en primero de bachiller en el colegio. Bueno, pues yo no me lleva bien. Yo era un desorden grande. Entonces, al ser un desorden y ese contraste
de ahora el tipo ser cristiano, ser pasivo. Eso me costó. Eso costó. Y yo sé que a cada uno de ustedes le costó. Ahora, mi pregunta es, quiero que me conteste tú primero y después Margin. ¿Qué tan fuerte ha sido ese contraste de que ahora yo soy cristiano y la correspondencia de tus amistades? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue a ti? Yo en realidad yo era una bala. Sí, lo que pasa es que en ese momento cuando me aparté un poco del evangelio y tuve con ese grupo de amigos míos, yo era una pieza importante, porque yo siempre fui el que tenía más valor. Hay que hacer tal cosa, ¿quién va a ir primero? Tú. Pásame, ven. Hay que tirarle a la bala, vamos a correr. Entonces, tener que enseñarle a mis amigos que ya no va a ser el mismo candy, la misma chelcha. Se pierde cierta relación, pero también se fortalece una área, porque como ellos me veían como pieza importante. Pues tú eres un líder. Sí, el cabecilla. Sí, en ese momento, muchachos, vamos para Cocotal, a la piscina, pasó un ratico, pero eran unos ratos bien que uno hacía de todo. Y tener que enseñarle a los muchachones de que ya no es lo mismo. De que ya no es lo mismo, fue un poco duro. Y para ti, Marvin, ¿qué tan fuerte fue eso del cambio de tú ser inconversa a ser cristiana con tus compañeros de clase? Ella se hizo una amiga de todo el mundo. ¿Qué? Sí. ¿Se hizo enemiga? Yo soy muy radical. Ajá. Yo soy muy radical. O sea, yo ya. Cortate. Yo una vez, yo sí. No fue que tomaste un proceso y que no, que mañana, que mira que tú mañana vamos a hablar, ya no vamos a hablar de ese tema y vamos a cortar aquí. No, tú fuiste muchao. De una vez. Así mismo. Dios trató eso con ella. De una vez, fuerte. sí. No, porque yo estaba en un círculo de personas las cuales algunas no respetaban a Dios. Entonces yo siempre he sido desde pequeña muy temerosa de Dios. Muy temerosa. Entonces yo siempre como que... Entonces ya al yo aceptar a Cristo, ya entendí, yo dije, tal vez en mi madurez ya como cristiana, ahora yo entiendo que tengo a Cristo y yo tengo que darle a ellos de lo que yo tengo. Okay. Entonces sí. Pero al principio sí. Pero ¿cómo fue eso? Esa mochada de amistad, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tú lo hiciste? Porque, espérate, tú hablabas con ellos y de un momento a otro tú aceptas a Cristo. ¿Y cómo fue esa transición de que, ok, cortado todo el mundo? ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Cómo fue? Detalla mucho. Testifícanos. Testifícanos. Es que, o sea, no sé. Fue como, ya. ¿Tú dejaste de hablar así? No, yo nunca le dejé de hablar. Ajá, sino como que la conexión que teníamos, de que hablar de eso, de que hablar de aquello, como que ya no. Los temas. Exacto, los temas cambiaron. Ya yo me juntaba con otro tipo de personas. Me gustó algo ahí con los temas. ¿Qué tan han sido esos temas? De que ustedes hablan como ustedes hablaban como impíos, ahora como cristianos, cuando le vienen tocando esos mismos temas. No me hable mentira, porque yo sé que 2 o 3 de nosotros siempre nosotros seguían un chin, aunque después como que la conciencia nos mataba y cortaban el tema. Pero ¿cómo fue esos cambios radicales en ustedes? Esos cambios de que ustedes hablaban de unos temas y ahora ya no pueden hablar de esos temas porque tienen que reflejar a Cristo. Sin tabú, Bueno, yo digo que yo tuve ventaja en esa parte. Porque al agarrarme a la cuarentena, cuando yo salí de esa cuarentena, que yo salí para el mundo, ya todo, o sea, siempre me conocieron como la sierva en todo el tiempo. O sea, desde pequeña yo no puedo decir que yo me descarrié, como no. Yo nunca me descarrié. No, yo decía, yo hice mi cosita, mi vainita. No, pero no dije que ay, que me descarrié, no, nada de eso. Siempre, o sea, como le dije, siempre fui también muy temerosa. Al ser mi crianza y parte de mi niñez, en cuanto a lo espiritual, siempre fui muy temerosa de Dios. Aunque esa es mi cosita, como le dije. Pero ciertamente para mí en el liceo fue mucho más fácil para mí. Porque yo al tener ese encuentro con Dios directamente en la cuarentena, yo salí de ahí y yo le dije, Dios, yo no quiero entrar simplemente por entrar. Yo quiero predicarte a ti cuando yo entre. Y ahí después me encontré con Esdras.
Y él también, después que se convirtió, después que dejó ese mundo atrás, ese mundo negro, atrás. El mundo de mi color. Que él dejó ese mundo, él también tenía esa misma visión y ahí fue donde creamos pues el ministerio del que hablamos. No, pero mencióname el ministerio. ¿Cómo? Generación que transforma. No, perdón. No se encuarten con el asunto del ministerio, porque si ustedes me apoyan, nos estamos apoyando con esto también, vamos a darle apoyo a lo que es el ministerio. Okay. Y no importa, y si cuando tengan las actividades y tengan, yo le prometí en noviembre, no pude ir por algunas cositas, pero después me pienso ir más al lleno con ustedes. Pero pueden mencionar el ministerio sin ningún problema aquí, porque esto es, trabajamos para Cristo, y al trabajar para Cristo no importa el nombre, no importa lo que sea. Pero la idea del ministerio, vamos a hablar un poquito ahora, pero dime, Nelson, ese contraste. Una de las ventajas que yo tengo, es que yo ando muy bajo perfil. O sea, yo puedo ir a los lugares, puedo ir a las actividades, puedo ir a la iglesia, pero fuera de eso, nadie me ve. Nadie te ve. Después de... Wow. Pero lo necesito. Yo no puedo. Yo era como tú. Yo era como... O sea, acércate más, o acerca el micrófono, haga así. No le tengas miedo al micrófono. Al yo Ajá. ser una persona así de, estoy en las actividades, y después de las actividades como difícil volverme a ver. Es decir, que tú no has dicho amén y tú te vas. No. Antes de hacer la oración. Saludo antes de irme, Dios te bendiga. Solo que ando muy... Bajo perfil. Entonces, no se me hizo tan difícil. Yo hablaba con los muchachones y cosas. Cuando me metí en Dios, ustedes están en Bávaro, yo estoy aquí. Seguimos siendo amigos, pero... ¿Qué tanto fuerte fue ustedes predicar el evangelio porque ustedes estudiaron colegio cristiano? No. En el liceo. Estudié en colegio cristiano. Tú en el liceo. Yo también. Pero ¿qué tan fuerte fue? Porque, por ejemplo, para mí era fácil hablar de Cristo en un colegio cristiano. Pero para ustedes los liceos, donde se dice en este país, se tiene la tendencia de que hay que van los más malos. ¿Es verdad? Antes de todo, contéstame eso, si es verdad que los liceos son los estudiantes más magos. No. Espérate. Aunque en los liceos, en las premiaciones nacionales, quienes salen a reducir son los estudiantes de las escuelas públicas. Entonces, háblame del evangelio dentro del liceo, en las escuelas públicas de aquí del país. Mire, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos, ya hablando en términos personal, que hicimos cuando llegamos a esa etapa, como decir, vamos a predicar el evangelio. Esos 3 días de escuela era lo primero, 2. No, nosotros ya empezamos cuando estaban los 5 días ya. Los 5 días ya. Sí, porque yo con lo que le prometí al Señor empecé un año después. Pero estamos ahí y ciertamente lo primero que hicimos fue juntar a todas las personas cristianas del Politécnico. Y nosotros pensábamos que íbamos a ir en coche. Nosotros dijimos, wow. Pero cuando descubrimos ciertamente que podían más las influencias del entorno con ellos, que su misma búsqueda en Dios fue algo difícil para nosotros, porque ahí entonces tuvimos que nosotros comenzar a trabajar tanto con los inconversos como con los cristianos. Wow. ¿Cómo así? Espérate. O sea, ¿trabajar en qué sentido con los cristianos? En el sentido de fortalecimiento espiritual. Ay, que muchos estaban... Lamentablemente. Entonces, llegar a esa etapa... Rojo. Sí. Entonces, llegar a esa etapa de nosotros comenzar a predicar, y muchas veces que las personas, aunque sabemos que tienen la necesidad de Cristo en los liceos, y ver que después que empezamos a predicar, que todo va bien, tomábamos una bocina en el recreo, y comenzábamos, y eso se llenaba de gente. Mira, él agachó la cabeza, ¿sabe por qué? Porque luego de eso, que vamos, wow, nosotros decimos, wow, Dios lo está haciendo, Dios mío. No pasaron ni 2 días. Ni 2 días pasaron. Y ya nos habían prohibido predicar con la bocina. Sí, porque nuestro enfoque principal fue ayudar a los jóvenes. Sobre todo. Porque nosotros teníamos hambre de dar la palabra, de vivificar los corazones. Entonces, cuando reunimos a todos los jóvenes, yo recuerdo que cada uno le dijimos, bueno, vamos a hacer esto y todo eso. Todavía no teníamos de manera per se. Estábamos orando para que Dios diera el nombre del ministerio. Y habíamos juntado a los jóvenes
y le estábamos dando estudios bíblicos y todo eso. Luego de comenzar a predicar el evangelio, las alabanzas, mayormente a los jóvenes les encanta la alabanza. Sí, eso fue lo que más trae. Exacto. La jalan, yo creo que fue a ti que te jalaron. A mí. La coordinadora creo que fue. No vamos a decir. Está bien, vamos a reservarnos eso. Entonces la jalan y le dicen que ya no se puede hacer eso. ¿Qué tan fuerte fue para ustedes? Mire, yo llegué a mi casa llorando porque yo le decía, Señor, tú me mandaste a esto, ¿por qué? Entonces nosotros tratamos de toda la manera, nosotros nos sentamos y nos planteamos qué podíamos ofrecerle a ellos para que nos dejaran hacerlo. Pero a mí, perdón que lo interrumpa, pero a mí me parece extraño porque en este país realmente aquí se deja predicar el evangelio. No en todas las instituciones. Bueno, Espérate. Porque mayormente siempre, porque no podemos negar que nosotros tenemos una materia, no sé si la siguen impartiendo, que es formación humana y religiosa. Depende de la religión. Ok, exacto. Entonces, díganme, cuéntenme ustedes su vida en el liceo, como ya cuando le negaron eso de predicar. Mire, porque usted dice que normalmente aquí en los liceos de República Dominicana, ser un país muy temeroso comparado con otros, dejan predicar. Y no fue que nos prohibieron per se predicar. Sí, no la actividad en general. Entonces después nos dijeron que la escuela se hacía para estudiar y la iglesia para predicar. Ahí entendíamos que nos estaban diciendo que no predicáramos y nos dijeron, no, ustedes no pueden predicar tanto con sus palabras, sino con sus hechos. Eso fue algo que a mí verdaderamente me impactó. Porque yo decía, porque nosotros al quizás tener esa hambre y el Espíritu Santo también estar tan en nosotros veíamos la necesidad de las personas. Personas que yo le pasaba por el lado, por ejemplo, y el Señor me identificaba que tenían depresión, ansiedad, y hasta encontrábamos personas en los baños llorando. ¿Sabes lo que hicimos? Nos prohibieron de que hacer la conglomeración de personas. Se estaban agarrando del COVID. No, porque ya el COVID había pasado. ¿Sabes? Ellos no tenían excusa. Ellos decían que la iglesia era para predicar y la escuela para estudiar. Entonces, es decir, no se agarraron de que el COVID-19, nada. Sin base. El aglomeramiento de personas. Solamente dijeron que no, se nos levantó quien no quiere escuchar a Dios. Exacto. No vamos a mencionar quién es. Resulta que nosotros agarramos y buscamos un curso. Buscamos espacios en específico. Como no lo podíamos hacer en el centro, pues buscamos arriba de la dirección. Subíamos arriba cerca de los coordinadores, reuníamos a los chicos, ahí adorábamos, cantábamos, dábamos el estudio de la palabra, porque entendíamos de que nuestra misión, dice la palabra, que es testificar a Cristo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y algo que sucedió es que como quiera, él quizá en ese momento era un poco más pasivo espiritualmente que yo, pero yo llegué a la presencia de Dios ese mismo día y yo me arrodillé y le dije, Padre, y yo le dije, papá, tú me mandaste a predicar y ahora ¿qué pasa? Entonces yo soy la persona que me gusta ponerle como ese tipo de demanda a Dios. Yo le dije, Dios, tú me mandaste a predicar, tú hiciste que ellos, o permitiste que ellos nos dijeran que no, entonces tú vas a provocar que ellos nos llamen a nosotros mismos para dar un culto. Y yo como que me olvidé de esa oración. Retaste a Dios. Lo reté. O sea, lo reté así mismo. Realmente. Y pasaron 3 meses. Yo me olvidé de esa oración, seguíamos predicando. No. Recuerda que queríamos hacer un culto allá. Sí, queríamos hacer un culto y no nos dejaron. Ni una vez al mes, ni cada 2 meses, nada. Siempre se lo planteamos de 20 formas y siempre dijeron que no. El fin era no predicar. Entonces, ciertamente, 3 meses después, me llaman personalmente de la oficina, de la misma oficina. Me dicen, Chameli, ven acá que necesitamos hablar contigo. Yo me asusté, yo dije, bueno, sabré de qué fue lo que dije, qué fue lo que fue. Sí, yo estaba en pasantía. Él estaba en pasantía y yo voy y me dicen, Chameli, queremos que tú y el ministerio organicen un culto. ¡Oh! Yo quedé loca. Yo dije, Dios mío. Óigame, porque algo que yo entendí que fue de parte de Dios, porque yo le dije, Dios, ellos tienen que llamarnos para que ellos entiendan, o porque ellos entiendan que los jóvenes necesitan de Dios. Exacto. Y así mismo dijeron, entendemos que los jóvenes de aquí necesitan de Dios y queremos que ustedes hagan un culto. Y todos pensamos, wow, Dios, ok, Dios cumplió lo que yo le pedí. Mira, ahí fue que se nos levantó el diablo. Ahí fue que vino de verdad. Para decirte, mira, habla. Espera, cuando nosotros organizamos el culto, teníamos todo hecho. Yo me estaba encargando de la parte de la música, las muchachas en la adoración, ocupándonos todo. Resulta que yo estoy en pasantía.
Yo estaba haciendo la pasantía acá en el Hospital Musa, yo soy del área de informática. Y cuando... Espérate, del área de informática y diga, Sí. estaba haciendo en el hospital doctor Antonio Sí, Musa. porque el hospital también tiene una parte Ok. de tecnología. Ok. Entonces, yo agarro, le pido permiso a mis líderes, a mis directores allá del Musa, y ellos me dan el permiso, me dan el visto bueno. Incluso ellos me estaban diciendo, mira, yo tengo esto para el sonido, si tú quieres y todo eso. Oh, pero y cuando yo voy allá al Politécnico, no me devolvieron. Lo devolvieron. No me dejaron, yo no pude asistir al culto. Yo me fui, óyeme, yo me fui con un muchacho, con uno de los amigos míos, atrás. Yo cuando salía, yo de verdad, yo no me voy a gozar este culto, tanto que yo sufrí por esto. Y yo me quedé, pero Y es de verdad. Dios lo hizo. Amén. No, ciertamente, mire, después de ese culto se rompieron tantas cosas que después en las reuniones que hacíamos particular, en menos de 15 días, bueno, ya tú habías salido, ya empezaba yo sexto, Exacto. en menos de 15 días, 3 muchachas llorando en las reuniones decían, yo necesito de Cristo. Y ciertamente eso era algo que a mí me impactaba porque yo decía, ciertamente, esta generación necesita de Cristo y no nos dejan ayudar. Pero como él decía, o sea, había que predicar la palabra de alguna manera. Si no nos dejaban con bocina, lo vamos a predicar con nuestra boca. Sí. Si no nos dejaban con nuestra boca, lo predicamos en lenguaje de señas. O sea, el fin era predicar allá. Ciertamente. Realmente, para no ser tan extenso, porque ustedes vienen de nuevo. Esto está bueno para seguir. Ustedes, siendo adolescentes, ¿qué tan negativo ha sido ustedes para ser cristianos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Algo negativo para ustedes, ser cristiano. ¿Le ha restado ser cristiano siendo adolescente y joven? Yo creo que la pregunta fuera a los jóvenes incorrectos. Hacerle esa pregunta. ¿Cómo es? Esa pregunta se la hizo a jóvenes incorrectos. No, yo se la hago porque hay personas que han dicho, no, el evangelio me cohibió de yo ser yo, me cohibió de yo no aprender, por ejemplo, a bailar, me cohibió de no ir a la discoteca, me cohibió de yo no hacer tal cosa, Sí. me cohibió de muchas cosas. Entonces yo he escuchado a jóvenes cristianos decir eso. Yo quería ver las impresiones de ustedes, a ver qué ha sido tan negativo ser cristiano. Bien. Hay personas que se han convertido, pero no han tenido encuentro con Cristo. ¿Cómo así? Sí. Espérate, no Hay veas. personas que han hecho la profesión de fe simplemente porque su entorno o por una necesidad, porque tienen un problema y aceptan a Cristo para que Dios le dé la solución. Pero eso no quiere decir de que esas personas hayan tenido un encuentro con Cristo. Entonces, cuando tú no tienes un encuentro con Cristo, dejar las cosas que tú hacías antes, se te hace lo peor del mundo. Porque todavía tú no tienes la convicción de a quién tú le sirves. Y eso es algo sumamente difícil ahora que lo mencionas. Cuando tú dices aceptar a Cristo, pero no has tenido ese encuentro o no tuviste como esa convicción de aceptarlo en ese sentido. Porque aunque tú estés en el Evangelio, estás luchando, pero la lucha es más difícil. Porque la carnalidad todavía vive en ti. ¿Me entiendes? Entonces, cuando esa carnalidad todavía vive en ti, tú no te has despojado de ella, ciertamente. En parte, a ti se te va a hacer mucho más difícil. Y esa es la pregunta, aquí donde vamos a la pregunta. También uno de los temas que yo creo que al joven cristiano se le hace muy difícil estar en esos asuntos son los temas sexuales. Por ejemplo, cuando me metí en rojo, No, dale. lo voy a soltar. Suéltalo. Suéltalo. Porque, por ejemplo, nosotros... Pero suéltalo cortico Sí, para después cuando en otra ocasión vamos a hablar de eso. ahí mismo. Ya- Bueno, pues un preview. Nosotros no en todas las conversaciones podemos participar. Así Ay, pero díceselo bien, díceselo bien. Nosotros no en todas las conversaciones podemos participar. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque todo me es lícito, mas todo no me conviene. Dime por qué. Bueno, mira, ciertamente, ¿por qué nosotros no en todas las conversaciones podemos participar? Porque esto fue la primera conferencia que dimos como líderes del ministerio. Y fue que tu espíritu se alimenta de tu mente. O sea, Transformado por lo que ves. pues transformado por tu mente, Por tu mente. que es lo que dice Romanos 12:2, Pablo. Entonces, todo lo que entra a tu mente primero entra por aquí, por los ojos, por lo que hablas y por lo que escuchas. Entonces, ciertamente nosotros somos afectados por lo que escuchamos. Yes. Cuéntanos. La misma pregunta para usted.
Dígame. Dame una pregunta para usted. ¿Qué tan te afectó a ti, siendo cristiana, y de la fe? ¿Qué fue de negativo para ti? Verdaderamente tengo una respuesta concreta a eso. Porque, como decían mis amigos, vemos jóvenes que hablan de que esto se me fue quitado porque yo me convertí, etcétera, etcétera. Ajá. Pero yo, en mi respuesta personal, en mi opinión personal, cuando yo me encontré con Dios, cuando yo me encontré con Cristo, yo dije, es que yo soy de aquí. Exacto. Es que yo nací para esto. Yo Amén. Nací para adorar a Dios. Exactamente. Amén. Fue como que todo el tiempo en el que yo estuve fuera, era Dios procesándome, para que cuando yo viniera a Él entendiera que yo le pertenecía a Él. Amén. Entonces, a mí hace un tiempo, Dios le hablaba a mi espíritu y me decía, Marlene, en la iglesia hay que predicar el arrepentimiento. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es verdad. Sí, porque hay personas que aceptan a Cristo, lo aceptaron, como dijo mi amigo aquí, por un problema, por una situación, pero no porque quieren reconocer, porque quieren dejar el viejo. Buscaron a Cristo más por una conveniencia o por Exacto, un problema. Más por lo que él daba que por lo que le daba. Exactamente. Yo le decía a mi esposa, le decía que hay muchas personas que vienen a Cristo. Dios es tan misericordioso. Wow. Y le da algo y esa gente se va. ¿Por qué? Porque mi cuñado, que está comenzando una obra allá en Estados Unidos, mi precuñado, decía de que algunos miembros se le fueron porque consiguieron trabajo. Entonces hay gente que sí busca a Cristo por una conveniencia de ellos personal, no porque lo sientan o porque tengan esa necesidad. Aunque todos tenemos la necesidad de Cristo, muchas personas no lo buscan por la necesidad, sino por una conveniencia. Dime, Nelson, ¿qué tan difícil fue para ti eso? Yo en realidad... Negar todas esas cosas que tú tenías que hacer y tú dijiste, no, yo ahora cristiano no puedo ni beberme un agua de coco, ni esto, porque un vasofón, porque la música. Yo desde que tuve mi encuentro con Dios entendí que Dios siempre tiene algo mejor. Puede ser que la misma relación que tenía con mi amigo allá en Bávaro y con alguna más persona ya no es la misma, pero aquí en San Pedro se fueron 3 y volvieron como 15. Entonces, uno como pierde una moneda de $1 y uno termina ganando una de 25. Wow. Al final uno termina Dios perdiendo. mío. ¡Qué fuerte! ¡Mi caco! Ahora, para no hacer... Bueno, está un poquito extenso, pero me gustó. Yo sabía que esto se iba a dar bueno. Un mensaje final para esos adolescentes, cada uno de ustedes. Un mensaje final para esos adolescentes que ustedes le den el consejo. ¿Qué tan bueno ser cristiano a la adolescencia y a la juventud? Bueno, mi consejo es que primeramente busquen a Dios no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Que lean las escrituras, que guarden los mandamientos de Dios, que busquen a Jesucristo, que reconozcan lo malo, que reconozcan todo eso que no está bien y acepten hacer el bien porque Dios existe y Cristo viene. Amén. Dios mío, ya yo quiero aceptar a Cristo nuevamente con esa prédica. Pero sí, decir que tú no tienes que venir a Cristo, lo ves a la cámara, tú no tienes que venir a Cristo sin tus problemas. No te confíes de que tú necesitas ser perfecto para tú entrar al evangelio. Por entonces le estás quitando el trabajo a Dios. Él quiere perfeccionarte y cambiarte. Solamente entra con todos tus problemas y aquí en San Pedro de Macorís te esperamos. Bueno, ciertamente lo que yo podría decirle a un joven o a una joven es que acepte su necesidad por Dios. Porque yo que me rodeo de tantos jóvenes que yo entendiendo la necesidad que tienen, ellos me dicen eso mismo. Chameli, yo no me convierto porque yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo no me siento digna de Dios. Y yo le dije, el pastor, el profeta, el evangelista que a ti te diga que es digno del amor de Dios,
vete de esa iglesia, vete de ahí, porque eso es mentira. Entonces, no, yo solo dije, en el sentido de que ninguno somos dignos del amor de Dios. Y es ciertamente eso. Traed las cargas a los pies de Cristo y Él lo va a hacer descansar. Porque algo muy difícil es tú soltar algo que quieres en tu carne. Porque no diga que yo no quiero, hay cosas que queremos en nuestra carne. Y eso es muy difícil. Pero ciertamente lo que recomiendo es traedlo a los pies de Cristo, que Él te va a ayudar a soltar todo eso. Nelson. Por último, también decir que tu vida cambia. No es tan solo un gozo como una botella de cerveza que al otro día te va a sentir mal. Es más un gozo y sentir ese amor, ese cariño, ese cuidado de que alguien puede dar la cara por ti y que ya puede andar con seguridad en la calle, que no hay que andar con miedo. Ya tú sabes que tiene un guardaespaldas que va a dar la cara por ti y te va a amar, pase lo que pase, cometa los errores que cometa. Bien. Estuvieron con nosotros adolescentes, o están con nosotros todavía, o vamos a decir estuvieron, porque ya está en la parte final del video. Les exhortamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que dé la campanita, para que YouTube le notifique de hablador, de mentiroso, no mentiroso, hablador, de que nosotros subimos un contenido. El nombre del ministerio, quiero que lo repitan. Generación que transforma. Generación que transforma. Así mismo nos pueden buscar en Instagram, Generación que transforma. Para despedir, lo despiden ustedes. ¿Por qué generación que transforma? Porque somos una generación dispuesta para transformar a otros. Y que ha sido transformada sobre todo. Amén. Bendiciones.